Bendiciones se viertan en su ser de luz. Perdón y gracias, gracias y perdón. Bienvenidos a este espacio donde la intención ante las circunstancias del planeta, tanto humanas como astronómicas, la intención es tener un poco de claridad en nuestros pensares, en nuestros sentires, en nuestros actuares. Estamos en tiempos de cambio, tiempos de transmutación, tiempos de transformación y lo dice el sagrado calendario maya, Cachiquel de Guatemala, la hilera de los días Tzolk'in, y leemos las energías del día a través de las palabras o los conceptos que los abuelos nos dejaron, no por escrito, sino por transmisión oral, y que, bueno, yo llegué a este conocimiento hace 20 años. El libro Chumilaljuj, el libro del destino, escrito por Carlos Barrios, es la base y fundamento de las energías que leemos al día y que además de una u otra manera, yo que lo llevo desde hace 20 años, día tras día, siguiendo las energías y aplicándolas o tratando de aplicarlas, intentando aplicarlas en mi existencia, compruebo que es verdad. Es mágico el libro porque día con día va revelando más cosas. Esto es porque uno va recordando, ¿no? Uno, el ser divino, el inconsciente, va recordando con palabras, con hechos, con figuras, con sonidos, con cualquier cosa que perciban nuestros sentidos, va recordando. Entonces, al ir recordando se va creando toda una trama de conocimiento, de experiencia. Y hoy precisamente es un día que tiene que ver con esto, con la trama de todo lo que vamos percibiendo con los sentidos. Entonces, de alguna manera, pues sí, he comprobado a lo largo de este tiempo, pues sí que las energías son reales, que lo que nos hablan es lo que es. Y bueno, mi intención es esa, clarificar un poco nuestras ideas. Iniciemos el día de hoy. El día de hoy es 13 Bats. Hace 13 días, cuando inició el mes, el noveno mes, también fue un día 13 Ik. Ik es el cargador del año, cargador del tiempo, el que sostiene la energía, que sostiene los 365 días contados por el tiempo del conocimiento maya. Hace 13 días inició el calendario, el mes, el noveno mes del calendario Ab. El calendario Ab es el que contiene los 365 días. El calendario sagrado Tzolk'in o Cholquij
se compone de 260 días, pero siempre está sincronizado con el de 365 días. Aquí lo importante es que cada día 13 Bats, cada día tiene su nombre y su numeral, cada mes tiene su nombre y sus numerales, y cada año también tiene su nombre y su numeral. De hecho, estamos en el Tun 13 Ik, año 13 espíritu, que es el sostenedor de los 365 días. Y hoy 13 Bats es el inicio del calendario Tzolk'in o Cholkij, que se compone de 260 días. O sea, después de 260 días vuelve a iniciar en 13 Bats el calendario Tzolk'in, pero no tiene nada que ver con el inicio, la fecha de inicio del calendario Ab de 365 días. Eso pues manejando el calendario se entiende un poco más. Los mayas tenían no solo uno ni dos, sino varios calendarios, que contaban ciclos tanto humanos como universales, como cósmicos. Entonces hay cuentas muy largas de miles de años. Bueno, los calendarios, muy bien. Entonces empezamos con el día 13 Bats, que es un día muy importante. Y bueno, damos las buenas bienaventuranzas para todos aquellos que puedan sentir la energía de este día, de este inicio del Tzolk'in, que sean sensibles. Bien. Este día es un día 13 Bats, 13 mono. Siempre en día 13 mono inicia el calendario sagrado Tzolk'in, que tiene que ver también con las lunas y con la gestación humana. Literalmente, Bats en maya cachiquel significa mono, o chimpancé o chango, pero es un mono. Y nos dicen que Bats es la divinidad que hizo el cielo y la tierra, creador de la vida y la sabiduría. Simboliza el tiempo desenrollado, la evolución y la vida humana. Y dicen que Bat significa la conexión espiritual significa que es la historia que se teje, la conexión espiritual es la historia que se teje con el tiempo. Es el principio de la vida, del tiempo infinito y unidad. El principio de la vida, el principio del tiempo infinito y el principio de unidad. Bats. Simboliza los fenómenos cósmicos y la sabiduría original. Los fenómenos cósmicos, la sabiduría original. Bien.
El significado es el que vamos a desmembrar y vamos a tratar de entender qué nos quieren decir los abuelos. Y de paso, pues nos sirve de ejercicio para el cerebro. Y de paso nos sirve para aprender, para saber por qué usamos las palabras que usamos para expresarnos o comunicarnos con otros seres humanos. Bueno, inclusive ahora hasta con las máquinas. Y ahí sí está un poco, no complicado, pero confuso podría decirse, porque en la palabra, en la expresión humana, existen modismos, existen conceptos que pueden ser resumen de una idea, o sea, no puede ser la idea original de donde nació la palabra. Entonces la máquina eso no lo razona, ella solo emite señales, ¿no? Los signos que tiene en su programación. Pero bueno, dejemos a la inteligencia artificial, porque para ser inteligente se depende de muchas acciones, capacidades, virtudes de la existencia humana, no solo información. Bueno, dejémosla en paz. Gracias a la inteligencia artificial podemos hacer esta conexión, esta comunicación entre ustedes y mi intención. Gracias, perdón, y gracias. Bien, entonces nos dice que Bat significa la conexión espiritual. Es la historia que se teje con el tiempo. Es el principio de la vida, del tiempo infinito y unidad. Simboliza los fenómenos cósmicos, la sabiduría original. La palabra conexión se deriva del latín connexio, con X, conexio, y significa acción de unir o enlace. Connexio se deriva del verbo conectar en latín, y así se conserva en español, conectar. Del verbo conectar, que a su vez se deriva del prefijo con, que significa unión o junto o acompañamiento. Y la raíz nec, de connec, significa atar o enlazar. Nos dicen los diccionarios de lingüística que conexión es la acción o efecto de unir algo con otra cosa, formando un enlace o vínculo. Conexión. Conexión espiritual. Espiritual. Se deriva, nos dice la raíz latina, que se deriva de la palabra spiritualis. Y este a su vez se deriva de spiritus, sin la E, solo la S se inicia, spiritus, y significa aliento o soplo de vida. Conexión espiritual, enlace con el aliento o soplo de vida, algo así nos dicen. Bueno. La conexión espiritual es la historia que se teje con el tiempo. Historia. Se deriva, nos dicen los griegos antiguos, que historia se deriva de
iotopía, que significa historia. Y a su vez historia se refiere a la investigación o conocimiento adquirido a través de la investigación o informe de lo investigado. O sea que historia siempre tiene que ver con investigación, investigar la historia, investigar el pasado, investigar el origen. Eso es lo que hacemos, investigamos el origen de cada palabra, de cada concepto que usamos ordinariamente en cada día. Bien, al saber lo que querían decir los ancestros, pues podemos clarificar lo que nosotros queremos decir también, expresar. Gracias. Bueno, entonces dice, es la historia. La palabra iotopía se deriva de iotwp, I-O-T-W-P, griego, y significa histor, que histor se refiere a alguien que sabe o hombre sabio o testigo. O sea, alguien que sabe lo que pasó, puede decirse lo pasado, un hombre sabio o testigo. Los diccionarios nos dicen que historia es la búsqueda de conocimiento y comprensión del pasado a través de la indagación, o sea, la investigación. Bien, es la historia que se teje con el tiempo. Teje. La palabra teje se deriva del latín texere y significa entrelazar o fabricar. Texere se deriva del verbo raíz, como otras palabras que tienen que ver con textus, que significa texto. O lo que ha sido tejido o la trama. Teje. Nos dicen que hay palabras relacionadas a texere, como es tejido, textura, contexto, pretexto. De la palabra texto. Teje. Teje textus, de textus, lo que ha sido tejido, o sea, un texto. También las palabras se puede decir que van hilándose, ¿no? Las letras se van hilando, las palabras se van hilando. Y el calendario Tzolk'in va hilando los días con sus energías o las energías en los días. Bien. Esto es la historia que se teje con el tiempo. La conexión espiritual es la historia que se teje con el tiempo. Tiempo. Se deriva del latín tempus y significa duración de las cosas sujetas a cambio.
O sea que cuando cambian ya es un final de tiempo e inicia otro tiempo, podría entenderse así. Se relaciona con el verbo griego temno, 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 que significa dividir o cortar. Duración de las cosas sujetas a cambio, o sea, un cambio. Se divide o se corta. Los diccionarios nos dicen que actualmente tiempo se refiere a la duración, cambio o división del tiempo. Bien, la conexión espiritual es la historia que se teje con el tiempo. También dice, es el principio de la vida, del tiempo infinito y unidad. Principio. La palabra principio se deriva del latín principium y significa comienzo o fundación u origen. Principio. Principium se deriva de primus, que significa primero. O sea, el primero, no hay más adelante que él. Y de capere, capere que significa tomar el primero, el primer lugar. Actualmente nos dicen que principio, nos dice el diccionario, que principio es o significa lo que se toma primero o el inicio de algo. Esta palabra tiene diferentes contextos y se utiliza en comienzo de algo, punto de partida, causa u origen, idea fundamental o regla y norma moral. Norma sabemos que es una ley, algo para cumplir, para guardar el orden. Y moral, les recuerdo que solo bajo la visión teosófica, religiosa, moral, lo definen como lo bueno y lo malo. Pero realmente moral tiene que ver con la ley de acción-reacción. O sea, ¿cuál es la diferencia? Que acción-reacción no se califica con el adjetivo de bueno o malo, como lo hace la Iglesia católica o religiosas. La acción-reacción es yo hago algo y hay una consecuencia, la ley de causa y efecto, una de las 7 leyes universales que se cumplen porque se cumplen, las conozcamos o no, las entendamos o no, se cumplen. Gracias. Entonces, seguimos. Principio es punto de partida, causa u origen, idea fundamental o regla y norma moral. Bien, principio de la vida. Vida se deriva del latín vita. Este a su vez se deriva del verbo vivere, que significa vivir. Y vivir nos dicen, o la vida nos dicen, que es la fuerza o actividad esencial en los seres humanos.
No sé por qué solo en los seres humanos, porque las plantas y las demás especies también son seres vivos. Pues dice seres vivos, no dice seres humanos, dice seres vivos. Yo soy la que estoy en el concepto de humanidad, perdón. Vida, fuerza o actividad esencial de los seres vivos, plantas, animales y todo aquello que tenga calor y palpite. Bien. Pues sí, tengo un pulso como la misma Tierra. La misma Tierra tiene un pulso. La frecuencia Schumann es el latido de la Tierra. Bien. Nos dicen que es el principio de la vida, el principio del tiempo infinito. Tiempo ya vimos que es la duración de las cosas, ya sea por un cambio o porque se cortan, es una división. E infinito, la palabra infinito se deriva del latín infinitus, que a su vez se deriva del prefijo negativo in, que significa ausencia o negación, y finitus, que significa fin o límite. Por lo tanto, infinito significa sin fin o sin límite. Todo eso es Bats, el principio de la vida, el principio del tiempo infinito, el principio de la unidad. La palabra unidad se deriva del latín unitas, y a su vez se deriva de unus, que significa uno, y el sufijo tas de unitas es la cualidad. Nos dicen que la palabra unidad en la actualidad, los diccionarios, las reales academias lingüísticas, nos dicen que unidad es la cualidad de ser uno, indivisible o único, de un todo cohesionado. Bien, perdón, gracias. Continuamos. Bien, perdón, gracias. Entonces dicen que es el principio del tiempo infinito, ya lo vimos, el principio de unidad. Principio es el inicio de ser uno, indivisible o único, de un todo cohesionado. Unidad. La unión hace la fuerza, existe un dicho aquí, o refrán. Bien, nos dice que simboliza los fenómenos cósmicos, la sabiduría original. Simboliza primero. Simboliza se deriva
del griego simbolón y significa señal o consigna. Simbolón se deriva de sim, griego también, y significa junto o con. Y bayein, que viene siendo el bolón, simbolón, bayein, significa lanzar o arrojar. Y el sufijo en latín izar, de simboliza, izar, se refiere a la acción o a convertir o a transformar. Señal o consigna lanzada para convertir, simboliza. Bueno, ahorita vamos a deducir qué nos quieren decir. Simboliza los fenómenos cósmicos. La palabra simboliza, nos dicen que actualmente se refiere a utilizar algo para representar o significar otra cosa por convención, asociación o semejanza. Símbolo, simboliza. Ahora sí pasamos a fenómenos. La palabra fenómenos se deriva del griego, del latín, phenomenon, y significa lo que aparece o lo que se muestra, como un fantasma o como una nave espacial. La palabra phenomenon se deriva de phainestai. Perdón si no es la pronunciación correcta. Esta palabra significa aparecer o ser visto. Mi lectura es más o menos como está escrita. Como la pronunciaríamos tal vez en español si no sabemos latín bien. Entonces, phainestai significa aparecer o ser visto. Y esta, phainestai, a su vez, se deriva del proto-indoeuropeo B, una H como sorda, y A, ba, que significa brillar. Fenómenos, brillar. Bien. Las academias lingüísticas nos dicen que fenómenos describe eventos extraordinarios y notables. Como les decía, los platillos voladores o los fantasmas es lo más común que pueden decir fenómenos. Claro que también hay fenómenos meteorológicos como los que se ven actualmente. ¿Y por qué fenómenos? Porque pues hace mucho tiempo que no sucedían, entonces no es algo ordinario, no es algo con una frecuencia, no es algo común, como el día y la noche. Eso sí es ordinario, eso es rutinario, eso es común, no es que amanezca ya cada año. Bueno, también hay países como Rusia donde son 6 meses de puro día y 6 meses de pura noche.
pero son 6 meses y 6 meses, o sea, también es una frecuencia. No rompe la frecuencia, los fenómenos es lo que rompe pues, digamos eso, una frecuencia, un algo ordinario, un algo común, algo extraordinariamente diferente. Bien, simboliza los fenómenos cósmicos. Cósmico se deriva del latín cosmicus, que a su vez se deriva del griego cósmicos, y se relaciona con cosmos, que cosmos significa mundo, universo, orden, ornamento. Los griegos antiguos nos dicen que se referían con el concepto cósmicos al universo como sistema de orden, armonía y belleza. Esta etimología me encanta, esta idea de cósmicos me encanta. Bien, nos dicen, por lo tanto, que cósmicos es todo lo relacionado al universo o al cosmos. Y nos dicen que los fenómenos cósmicos, simboliza los fenómenos cósmicos, la sabiduría original. La palabra sabiduría se deriva del latín sapientia, que a su vez se deriva del verbo sapere. Originalmente, la palabra sapere, los latinos en latín, significaba tener buen gusto o tener inteligencia. O sea que el buen gusto lo relacionan con la inteligencia. Bien. Y el sufijo ia de sapentia, sapere, sapen, es lo que se deriva de sapere, y tia, ia, sufijo ia, indica cualidad o estado. O sea, estás en el estado de tener buen gusto, en el estado de tener inteligencia. Las academias lingüísticas nos dicen que sabiduría es la capacidad de discernir y aplicar el conocimiento. Los maestros dentro de la mística, del esoterismo, de toda esa existencia que no se ve, pero que se sabe que existe, nos dicen que la sabiduría, llegar a ser sabio, es la iluminación. Entonces es la capacidad de discernir y aplicar el conocimiento. Por eso algunos maestros nos dicen que no es suficiente tener el conocimiento, tener la teoría, si no eres capaz de aplicarlo primero para experimentarlo y entonces discernirlo, o sea, saber o sea, tu experiencia, eso es, discernirlo es sentirlo, es experimentarlo, es hacerlo tuyo, es eso, ¿no? Saber discernir, como cuando uno prueba algo y le sabe exquisitamente delicioso, ¿no? Eso es discernir el sabor de lo que uno está comiendo, o de un sentir o de un pensar, ¿no? Entonces, cuando se tiene la capacidad esa de sentir a profundidad, porque es eso, discernir y aplicarlo al conocimiento adquirido a través de la vida, de la existencia. Bien. Y la palabra original, sabiduría original.
Original tiene mucho que ver con el principio también, o sea, original es el inicio, es el nacimiento, es el comienzo, es la fuente, es lo que no hay dos, pues, ¿no? O sea, solo es uno, lo original. Bien. Entonces, lo que los abuelos nos dicen que Bat significa la conexión espiritual, el significado de Bat es la conexión espiritual, es la historia que se teje con el tiempo, es el principio de la vida, del tiempo infinito y unidad. Simboliza los fenómenos cósmicos, la sabiduría original. Después de haber hecho todo este desglose, en mi humilde entendimiento y en otras palabras, nos dice que las energías de este día 13 mono es el enlace con el soplo vital, el conocimiento y comprensión del pasado a través de indagar. Recuerden que in significa interior, hacia adentro. Indagar la trama o el entrelazado, el tejido, con la duración, el cambio y la división. Bats 13 mono, el mono, representa o significa los eventos extraordinarios y notables del universo. Sistema de orden, armonía y belleza. La capacidad de discernir y aplicar el conocimiento. Esas son las energías del día de hoy que influencian en nuestro sentir, en nuestro pensar, en nuestro actuar. La intención es tratar de entender por qué pasan las cosas. Perdón y gracias, gracias y perdón. Bendiciones se viertan en su ser de luz. Si el gran ajao y los tiempos nos los permiten, continuamos con esta hilera de los días, el día de mañana. Perdón y gracias, gracias y perdón. Namaste.